Saludos, siervos del Imperio, y bienvenidos a la tercera entrega de La G-Órbita. En esta ocasión, dividiremos el capítulo en dos partes, ya que extendernos demasiado en este capítulo podría resultar abrumador. El día de hoy descubriremos que Eisenhorn no solo es un gran combatiente, sino también posee tremenda habilidad para papear a sus contendientes. Sin más que agregar, comencemos. Capítulo 3. Nissemay Carpel, una luz en la oscuridad sin fin. El Pontius. Lancé a Betancourt una mirada significativa para frenar su reacción y a continuación pasé tranquilamente a su lado. Bajé por la escalera metálica y me aproximé a Carpel. Los custodios me rodearon, pero a distancia. «¿Alto custodio?», dije con una inclinación de cabeza. Me lanzó una mirada firme pero cautelosa y se pasó la lengua por los labios finos para limpiarse la saliva. «¿Quedáis detenido hasta...?» «No», repliqué. «Soy un inquisidor del dios emperador de la especie humana, Ordo Sinus. Cooperaré totalmente en todas las investigaciones que se lleven a cabo aquí, pero no puede ni debe detenerme. ¿Lo entiende?» «¿Un inquisidor?» «¿Lo entiende?», repetí. No recurrí en absoluto a mi voluntad, no hasta ese momento. Lo haría en caso necesario, pero confiaba en que tuviera sentido suficiente como para escucharme antes. Podía ponerme las cosas difíciles, pero yo podía hacer que la situación fuera insostenible para él. Pareció ablandarse. Parte de su cólera se debía a la conmoción que había producido este incidente, a la que habían sufrido tantos nobles planetarios de cuyo cuidado estaba encargado. Ahora tenía que conjugar eso con la idea de estar tratando con un miembro de la institución más temida del Imperio. «Hay miles de muertos», empezó con voz temblorosa. «Esta profanación, lo más ganado de la sociedad de Ubris, violada por un asesino, un discípulo de la oscuridad. Un hombre que gracias a mí yace muerto ahora debajo de un plástico en la plataforma superior de aterrizaje. Lamento la gran pérdida que ha sufrido Ubris esta noche, alto custodio. Y desearía haber podido evitarla, pero si yo no hubiera estado aquí para dar la alarma, bueno, imagine la tragedia a la que se enfrentaría ahora». Le di tiempo para asimilar esa idea. No solo este procesional, sino todas las tumbas de hibernación. ¿Quién sabe de qué habría sido capaz Eichlon? ¿Quién sabe qué era lo que se proponía? «¿Eichlon, el reincidente?» Él fue el que hizo esto, alto custodio. «Deme un breve informe sobre lo ocurrido». «Permítame que prepare un informe y se lo traiga. Es posible que usted también pueda darme respuestas. Dentro de unas horas lo convocaré para una reunión. Creo que ahora tiene mucho de qué ocuparse». Salimos de allí. Betancourt entregó a los custodios menores un registro formal de pruebas que debían guardarse para que yo las inspeccionara. En la lista figuraban el arcón y los cuerpos de Eichlon y de sus hombres. No debían ser manipulados ni examinados siquiera hasta que lo hubiera hecho yo. El hombre al que había herido en la cámara del criogenerador, el único que no había muerto, sería detenido y quedaría pendiente de mi interrogatorio. Betancourt dejó muy claras todas las exigencias. Nos llevamos a Viven con nosotros. Aemos era demasiado débil, de modo que Betancourt y yo llevamos su cuerpo envuelto en plástico sobre la camilla. Salimos del procesional 212 por las puertas principales de las catacumbas al frío mordaz de la noche perpetua y llevamos a Viven hasta un trineo que esperaba, pasando junto a los cientos de filas de cadáveres que los custodios colocaban sobre el suelo helado. Mi grupo y yo nos habíamos desplegado por Ubris tan pronto como habíamos llegado. Tal había sido la urgencia de nuestra persecución. Ahora tenía la impresión de que permaneceríamos aquí por lo menos una semana, más incluso, si Carpel ponía dificultades. Durante el trayecto en trineo hasta la pista de aterrizaje hice que Aemos lo dispusiera todo para nuestra instancia. En Ubris, durante el letargo, mientras el 99% de la población hiberna, hay un lugar que permanece activo. Los custodios y los tecnomagos resisten la larga y cruda oscuridad en un lugar llamado la Cúpula del Sol. A 50 metros de la gran extensión de las llanuras letárgicas donde hay filas y filas de tumbas de hibernación, la cúspide del sol se eleva como una oscura ampolla gris en medio de la noche permanente. Allí viven 159,000 personas, una pequeña ciudad comparada con las grandes urbes que dormitan por debajo de la línea del horizonte esperando que el deshielo les devuelva a sus habitantes. Contemplaba la cúpula del sol mientras nuestro cúter nos llevaba hacia ella entre la ventisca. Unas pequeñas luces rojas de señalización parpadeaban sobre la superficie de la cúpula y desde los mástiles colocados sobre la cúspide. Betancourt iba silencioso, reconcentrado. Se había quitado los ceñidos guantes para que los intrincados circuitos glavianos dispuestos como incrustaciones de planta en las palmas de sus manos y en las puntas de sus dedos pudieran conectar directamente con el sistema del cúter a través de la palanca de control.
Aemos iba en una cabina trasera, revisando manuscritos y placas de datos. 2 servidores independientes multitarea esperaban órdenes en la sala de la tripulación. En total, la nave contaba con 5 de ellos. 2 eran unidades de combate sin miembros, esclavizadas directamente a las troneras, y el otro, el servidor principal, un modelo altamente especializado llamado Euclid, jamás abandonaba sus funciones en la sala de máquinas. Lowing, mi astrópata, permanecía en su cámara conectado a los sistemas de voz e imagen esperando una orden. A Viven la habíamos colocado en la litera de su camarote. Betancourt hizo descender el cúter hacia la cúpula. Después de un intercambio de telemetría, una ancha compuerta se abrió en un lado de la cúpula. La luz que salió del interior era casi insoportable de tan brillante. Betancourt accionó los interreflectores del morro y aterrizó sobre la pista. La superficie interior de la gran cúpula estaba cubierta de espejos. Un globo solar de efecto plasma brillaba en el techo de la cúpula, bañando la ciudad con su ardiente luz blanca. La propia ciudad que se extendía debajo de nosotros parecía de cristal. Nos posamos en la Gran Rada, una plataforma de metal de 20 hectáreas donde se dominaba la ciudad. La superficie de la plataforma parecía casi blanca por el resplandor que reflejaba. Unos pesados servidores monotarea salieron rodando y nos remolcaron hasta un silo de aterrizaje apartado de la plataforma principal, donde servidores mecánicos acudieron a repostar combustible y a iniciar las tareas fundamentales de mantenimiento. Betancourt no quería que nada ni nadie tocara el cúter, así que ordenó a Modo y a Nilkilt, nuestros 2 servidores independientes, que hicieran cargo de las tareas y despidieran a los del lugar. Podía oírlos moviéndose alrededor de la nave, mientras los mecanismos chirriaban intercambiando códigos de máquina entre ellos, o con Euclid situado en la cabina de mandos. Aemos se ofreció a buscarnos alojamiento en la ciudad, pero yo decidí que una litera de la nave era todo lo que necesitaba. El cúter tenía amplitud suficiente como para que nos sintiéramos cómodos en él. A menudo pasábamos semanas o incluso meses a bordo. Fui hasta el pequeño camarote de Lowing, situado debajo de la cabina de mando, y lo desperté. No llevaba mucho tiempo conmigo. Mi anterior astrópata había muerto tratando de traducir un mensaje de disformidad hacía apenas 6 semanas. Lowing era un hombre joven, con una barriga prominente y nada saludable que colgaba de una estructura ósea muy menuda. Su cuerpo empezaba ya a deteriorarse por las exigencias de la vida de un psíquico. En su cabeza raspada se veían conexiones implantadas y grasientas que también recorrían sus antebrazos como pequeñas espinas. De algunas de estas conexiones salían cables, marcando cada uno de ellos con etiquetas de pergamino, que terminaban en la caja central de comunicaciones que había encima de su cuna. Su diminuto camarote estaba lleno de miles de cables enredados, pero instintivamente él sabía para qué servía cada uno de ellos y podía conectarlos con rapidez. El recinto olía a sudor e incienso. «Señor», dijo. Su boca apenas era una ranura rosada y tenía un ojo vago semicerrado que le daba un aire de superioridad que casi hacía olvidar su natural timidez. «Haga el favor de enviar un mensaje en mi nombre, Lowing, a la Regal Aquitaine». La Regal era una nave corsaria que habíamos contratado para transportarnos al cúter y a nosotros a Ubris. Ahora nos esperaba en órbita, lista para volvernos a transportar por la disformidad. Haga llegar al capitán Goldwing mis respetos y dígale que por ahora permaneceremos aquí. Puede seguir su camino. No tiene sentido que se quede a esperarnos. Es posible que estemos aquí una semana o más. La forma habitual de cortesía. Dígale que le agradezco sus servicios y espero que volvamos a vernos. «Lo haré enseguida», asintió Lowing. «Luego quisiera que realizara otras tareas. Contacte con el principal enclave astropático aquí en Ubris y solicite una transcripción completa del tráfico ultramundano durante las últimas 6 semanas. Además, cualquier registro de tráfico sin licencia de individuos que usan sus propios astrópatas, todo lo que puedan proporcionarnos. Y no estaría de más una pequeña amenaza diciendo que el que solicita los datos es un inquisidor. No querrán encontrarse ante el tribunal por haber retenido información». Volvió a asentir. «¿Va a necesitar una autosesión?» «No, todavía no. Pero la necesitaré en algún momento. Le daré tiempo para prepararse». «¿Eso es todo, señor?» «Sí, Lowing», dije disponiéndome a marcharme. «Señor», hizo una pausa. «¿Es cierto que la mujer Viven está muerta?» «Sí, Lowing». «Ah, ya me parecía que había mucho silencio». Cerró la puerta. El comentario no era tan insensible como podría parecer. Yo sabía lo que quería decir, aunque mis propias capacidades psíquicas eran incipientes y nada evolucionadas al lado de las suyas. Lores Viven era una psíquica latente, y durante el tiempo que había estado con nosotros había habido un constante sonido de fondo, casi subliminal, transmitido inconscientemente por su mente joven y ávida.
Encontré a Betancourt fuera, de pie, a la sombra de una de las robustas alas del cúter. Estaba mirando al suelo, fumando un cigarro de hoja de hilo. Yo no probaba los narcóticos, pero lo dejé pasar. Se había desintoxicado durante los últimos años, pero cuando lo conocí era un consumidor de obscura. «Maldito resplandor», musitó entrecerrando los ojos entre aquel brillo insoportable. «Una sobrereacción típica. Tienen 11 meses de oscuridad absoluta, por eso iluminan su hábitat de manera tan desmesurada». ¿Tienen un ciclo nocturno? No lo creo. No me extraña que anden tan alterados. Luz extrema, oscuridad extrema, mentes extremas. Sus relojes biológicos y sus biorritmos deben de estar desquiciados. Hice un gesto afirmativo. Ahí fuera había empezado a desmoronarme ante la idea de que la noche no iba a terminar nunca. Ahora tenía la misma sensación ante este mediodía permanente. En su informe, Aemos decía que el mundo se llamaba Ubris, porque después de pasar 70 años estándar para llegar aquí a bordo de la flota de Arcas, los colonos originales habían descubierto que las investigaciones eran incorrectas. En lugar de tener una órbita regular, el mundo que habían elegido estaba sometido a estas pautas extremas de oscuridad y luz. De todos modos se habían establecido, adoptando los métodos criogeneracionales que habían traído hasta aquí como parte de su cultura. Un error a mi entender. Pero yo no estaba aquí para hacer una crítica cultural. ¿Observas algo, Betancourt? Hice un gesto indeterminado abarcando la plataforma de aterrizaje. No reciben muchos visitantes en esta estación. El comercio está muerto, el mundo está apagado. Por eso fue que Eklund lo consideró vulnerable. Sí, la mayor parte de las naves que hay aquí son locales, transatmosféricas. Algunas son para uso de los custodios, otras simplemente están amarradas para pasar el letargo. He identificado a 3 foráneas aparte de nosotros, 2 naves comerciales y un cúter privado. Pregunta por ahí, a ver si puedes descubrir a quién pertenecen y a qué han venido. Está hecho. ¿La nave de Eklund, la que derribaste, venía de aquí? Dio una chupada a su cigarro y sacudió la cabeza. O bien venía de órbita o de algún lugar privado. Lowen captó su transmisión a Eklund. Le pediré que me la muestre, pero ¿podría haber venido de órbita? ¿Es posible que Eklund tenga una nave estelar allá afuera? No te preocupes, ya tenía la intención de averiguarlo, sí la había. Se ha marchado y no hizo señal alguna. Me gustaría saber cómo llegó hasta aquí ese bastardo y cómo pensaba marcharse. Lo averiguaré, dijo Betancourt aplastando lo que quedaba del cigarrillo con su bota. Sin duda pensaba hacerlo. ¿Y qué pasará con Viven?, preguntó. ¿Sabes cuáles eran sus deseos? Nunca me mencionó nada. ¿Quería que sus restos fueran devueltos a Tornish para ser enterrados? ¿Lo harías? Si es lo que ella deseaba, ¿era eso? No lo sé, Eisenhorn, nunca me lo dijo. Revisa sus efectos personales, mira si ha dejado algún testamento o algún tipo de instrucciones. ¿Puedes hacerlo? Lo haré con gusto, respondió. Para entonces yo ya estaba cansado. Pasé otra hora con Aemos en su habitación atestada llena de placas de datos, preparando un informe para Karpel. Expuse detalles básicos, reservándome todo lo que consideré que él no necesitaba saber. Justifiqué mis acciones e hice que Aemos las cotejara con la legislación local, pero de todos modos quería hacerlo yo mismo. Un amalatiano se precia de trabajar con las estructuras de la sociedad imperial, ni pasándolas por alto ni extendiéndose en su cumplimiento, tampoco en su integridad, como haría un monodominante. Quería que Karpel y los oficiales superiores de Ubris se pusieran de mi parte, contribuyendo a mi investigación. Cuando mi informe estuvo completo me retiré a mi habitación. Me detuve ante la puerta de Viven, entré y puse suavemente la pistola naval Scipio entre sus manos, apoyada sobre su pecho, y volví a cerrar la mortaja. Era suya, había cumplido su misión. Se merecía descansar con ella. Por primera vez en 6 años no soñé con Eklund. Soñé con una oscuridad enceguecedora y luego con una luz que se resistía a marcharse. La luz tenía algo de oscuro. Ya sé que eran tonterías, pero esa era la sensación que daba. Como una revelación que en realidad comunicaba una verdad más sombría, más profunda. Había destellos, como relámpagos, en los bordes del horizonte de mi sueño. Vi a un hombre hermoso con la mirada vacía, no en blanco como las de los zánganos de Eklund, sino vacía, como una inmensa distancia sin estrellas. Me sonrió. En ese momento de mi vida no tenía la menor idea de quién podía ser. Fui a ver a Karpel al mediodía siguiente. Siempre era mediodía en la cúpula del sol, pero este era el mediodía real, según el reloj. Para entonces Lowen, Aemos y Betancourt ya habían reunido información nueva para mí. Me afeité, me vestí de negro con botas de caña alta y una chaqueta formal de piel marrón con escamas.
Quería que Carpel supiera que iba por cuestiones oficiales. Aemos y yo habíamos bajado de la superestructura de aterrizaje en un ascensor de jaula y encontramos a los custodios de traje amarillo que no esperaban para escoltarnos. A pesar de la implacable luz blanca que nos rodeaba, seguían manteniendo encendidos sus bastones de luz. Proyectábamos unas sombras cortas y duras sobre el seco rocacemento del vestíbulo mientras nos dirigíamos a una limusina abierta. Era un aparato enorme lleno de cromados con gallardetes que llevaban el escudo de Ubris ondeando sobre la capota. En el interior había 4 filas de asientos tapizados de cuero detrás de la cabina del piloto situada en el centro. Circulamos por las calles sobre 8 gruesas ruedas. Los bulevares eran anchos, y de más está decirlo, estaban brillantemente iluminados. A ambos lados había edificios con fachadas de cristal que miraban al centelleante globo solar de plasma que se veía en lo alto, como flores que buscaban la luz. A lo largo de todas las calles, cada 30 metros, había lámparas químicas sobre postes ornamentados, empeñados en añadir su propia luz al brillo generalizado. El tráfico era escaso, y había a lo sumo unos cuantos miles de peatones en las calles. Reparé en que la mayoría llevaba trajes de seda amarilla, y que había guirnaldas flores amarillas decorando todos los pies de las farolas. ¿Y esas flores?, pregunté. De las granjas hidropónicas de la Cúpula Oriental 7, me respondió uno de los custodios. ¿Qué significan? Duelo. Lo mismo que los trajes, susurró Aemos en tono confidencial. Lo que sucedió anoche fue una gran tragedia para este mundo. El amarillo es su color sagrado. Creo que la religión local es un culto solar. ¿El sol como emperador? Es bastante común. Aquí es mucho más comprensible por razones obvias. La sala de los custodios era una torre de cristal cerca del centro de la ciudad y tenía un disco solar en el que estaba insertada un águila de 2 cabezas en sus caras superiores. Cerca de allí estaba la capilla local de la eclesiarquía y varios edificios cedidos al administratum imperial. Me resultó curioso que estuvieran construidos totalmente de piedra negra y casi no tuvieran ventanas. Era evidente que esos siervos imperiales destinados aquí tenían una poca afición como yo a la luz permanente. Pasamos por debajo de un pórtico de cristal y fuimos escoltados hacia la sala principal. Estaba llena de gente, todos custodios vestidos con sus trajes amarillos, algunos funcionarios locales y tecnomagos y algunos administrativos y servidores. La propia sala tenía las proporciones de una capilla imperial, pero eran de vitrales amarillos sobre una estructura negra de hierro forjado. La atmósfera estaba bañada de luz dorada que se filtraba por el cristal. El suelo estaba cubierto por una enorme alfombra negra con un disco solar tejido en el centro. ¡El Inquisidor Eisenhorn!, anunció uno de mis escoltas por un amplificador. El silencio reinó en la sala y todos se volvieron a mirar mientras nos acercábamos. El alto custodio Carpel estaba sentado en un trono elevado suspendido con incrustaciones doradas. Había una luz química ardiente instalada sobre el cabecero de la silla flotante. Descendió hacia mí andando entre la multitud que se apartaba. «Alto custodio», saludé con una cortés inclinación de cabeza. «Están todos muertos», me informó. «Los 12.142, todo el procesional 22 está muerto, ninguno sobrevivió al trauma». «Mis más sinceras condolencias a Ubris, alto custodio». La sala se convirtió en un pandemonium de voces que chillaban, gritaban, vociferaban. «¿Sus condolencias? ¿Sus malditas condolencias?», se elevó la voz de Carpel por encima del clamor general. «Gran parte de la élite gobernante muere en una noche y tenemos sus condolencias para consolarnos». «Es todo lo que puedo ofrecerles, alto custodio». Podía sentir a Aemos que temblaba a mi lado. Tomaba notas sin sentido en la placa de su muñeca sobre las costumbres y la forma de vestir y las formas del lenguaje. Cualquier cosa con tal de alejar su mente de la confrontación. «¡Con eso no basta!», me espetó un joven que tenía cerca. Era un noble local, joven y bastante firme. Pero su piel tenía una palidez terrible, sudorosa, y los custodios tuvieron que sostenerlo cuando estuvo a punto de caer hacia adelante. «¿Quién es usted?», pregunté. «Bernal Maipel, heredero de los Dallowyn Canton». Si esperaba que me pusiera de rodillas y le suplicara, le esperaba una decepción. «Teniendo en cuenta la gravedad de este suceso, hemos despertado prematuramente de su letargo a algunos de nuestros ciudadanos de la noble cuna», dijo Carpel. «El hermano del señor Maipel y 2 de sus esposas murieron en el procesional 212. De modo que la palidez se debía a la resucitación, observé que 50 o más de los presentes presentaban el mismo aspecto agotado y enfermizo. Me volví hacia Maipel. «Señor, le ofrezco mis condolencias».
Maipel explotó de rabia. Su arrogancia me deja atónito, ultramundano. Trae a ese monstruo a nuestro mundo, lucha contra él en medio de nuestros lugares más sagrados, una guerra privada que acaba con nuestras mejores gentes y usted... Un momento. Hice uso de mi voluntad. No me importaba. Maipel cayó como atontado y toda la sala quedó en silencio. Yo vine aquí para salvarlos y para poner coto a todos los planes de Eklund. De no haber sido por mi intervención y la de mis compañeros, podría haber destruido una cantidad aún mayor de sus tumbas de hibernación. No quebranté ninguna de sus leyes. Puse cuidado en preservar sus códigos al hacer mi trabajo. ¿Qué quiere decir con eso de que traje aquí a ese monstruo? Hemos hecho indagaciones, respondió una mujer noble de edad avanzada. Al igual que Maipel, presentaba los síntomas de la resucitación y estaba echada sobre una litera transportada por servidores esclavos. ¿Qué indagaciones, señora? Esa larga lucha con el asesino Eklund. 5 años, ¿no es verdad? 6, señora. 6, de acuerdo. Lo persiguió hasta aquí, lo trajo hasta aquí, como dijo el señor Maipel. ¿De qué manera? No se registró ninguna nave del ultramundano durante los últimos 20 días más que la suya, Eisenhorn, dijo Karpel revisando una placa de datos. La Regal Aquitaine. Esa nave tiene que haberlo traído hasta él del mismo modo que lo trajo a usted, para acabar aquí su guerra sin importarles nuestras vidas. Eligió Ubris porque era un lugar tranquilo, apartado, un lugar donde podrían poner fin a su enfrentamiento sin que los molestaran durante la larga oscuridad. A estas alturas yo ya estaba furioso. Me concentré para controlar mi rabia. ¿Aemos? ¿Y qué tintes de silicato usan para la fabricación de esos vitrales? Estaba musitando a Aemos a mi lado. Tiene una estructura blindada, los soportes de estilo gótico imperial temprano, pero... Aemos, el informe. Se sobresaltó y me pasó una placa de datos que llevaba en su cartera. Lea esto, Karpel. Léalo con atención. Se lo alargué y luego lo aparté cuando hizo el intento de cogerlo. O mejor lo leo en voz alta, para todos los aquí reunidos. ¿Es necesario que explique cómo llegué aquí en el último momento cuando supe que Eklund venía a Ubris? Que lo supe solo por una descripción astropática de un mensaje cifrado enviado por Eklund hace 2 meses. Un mensaje que mató a mi astrópata cuando intentó traducirlo. Inquisidor, yo... empezó Karpel. Levanté la placa de datos para que todos pudieran verla, pulsando el botón que hacía que las palabras se visualizaran en la pantalla. ¿Y qué me dice de esto? De la prueba de que Eklund llevaba casi 1 año planeando un ataque a su mundo. Y de esto, obtenido anoche, de que una nave estelar no registrada entró y salió de su órbita para dejar a Eklund hace 3 días, pasando desapercibida a sus vigías planetarios y a los guardianes custodios, o del flujo detallado de comunicación astropática que su enclave local detectó pero que usted no se tomó el trabajo de rastrear ni de traducir. Dejé caer la placa sobre las piernas de Karpel. Cientos de ojos me miraban en medio de un silencio estupefacto. Estaban totalmente expuestos y él lo aprovechó. No me culpe de nada salvo del hecho de haber llegado demasiado tarde para impedírselo. Como ya dije, le ofrezco mis condolencias. Y la próxima vez que se decide enfrentarse a un inquisidor imperial, añadí, tal vez se muestre más respetuoso. Soy comprensivo porque reconozco el trauma y la pérdida que han sufrido. Pero mi paciencia tiene un límite, aunque no mi autoridad. Me volví a Karpel. Ahora, alto custodio, ¿podemos hablar, en privado, como creo haber solicitado? Seguimos al trono flotante de Karpel hasta una recámara lateral, dejando atrás una sala llena de murmullos de voces conmocionadas. Solo uno de sus hombres nos acompañó, un tipo alto y rubio con un uniforme marrón oscuro que no reconocí. Un guardaespaldas, supuse. Karpel posó su trono en la alfombra, y con el toque de una varita hizo que los cristales de la habitación se tintaran.